equilibrio estático y momentos de fuerza. Cuando sobre un objeto no se ejercen fuerzas, el cuerpo permanece en reposo, en un movimiento constante, pero si un cuerpo está en reposo no significa que no haya fuerza sobre él. Lo que significa es que la suma vectorial de la fuerza da cero. Puedo usar un dinamómetro para medir esa fuerza, porque en este caso lo que hago es contrarrestar el peso de la gafa con la fuerza recuperadora del muelle, que me dice en esa escala qué fuerza está actuando. Esto para la traslación, pero si también consideramos rotación, la situación cambia. No solamente tienen que sumar cero todas las fuerzas para que el cuerpo no se traslade, sino que para que no gire, sus momentos de fuerza tienen que sumar cero. Y los momentos de fuerza no solamente dependen de la fuerza, sino de dónde se aplique. Esta práctica sirve para ilustrar los principios del momento de fuerza. Bien, un momento de fuerza respecto a un punto, en este caso, este va a ser nuestro punto origen de momentos, que es el eje de giro. Bien, pues si yo tengo a la izquierda una fuerza actuando a una cierta distancia, el momento de fuerza será igual a esa fuerza por esa distancia por el seno del ángulo que forman las dos. En este dispositivo de lo que se trata es de ver que el momento de fuerza que hay de aquí a la izquierda es el mismo, cambiado de signo, que el que hay a la derecha, de manera que los dos se suman cero. La parte de la izquierda la usamos como medidor de momentos de fuerza, es nuestro momentímetro, digámoslo así. Este dinamómetro nos da la fuerza y esta distancia la medimos con una regla. Y hacemos siempre que este ángulo sea 90 grados, de manera que el momento que hay a la izquierda simplemente esta fuerza por esta distancia. Aquí lo he puesto cómodamente sujetándolo aquí, pero no hace falta sujetarlo de aquí siempre. Muchos de vosotros en práctica llegáis y os empeñáis en que eso tiene que estar fijado ahí. No, es más cómodo cogerlo así. ¿Por qué? Porque bajando, subiendo, hacéis que esté horizontal. Bien, este es el instrumento, esta es la parte de medida y esta es la parte con la que vamos a jugar. Tenemos diversas pesas que podemos poner en diversas posiciones y a las cuales incluso les podemos cambiar el ángulo. Es decir, no tiene por qué ser la distancia y la fuerza perpendicular, sino formar un ángulo. Así que con esas tres cantidades, fuerza, distancia y ángulo, son con lo que vais a jugar. Básicamente se trata de dejar fijas dos de esas cantidades, ver cómo varía la tercera y en función de eso ver cómo cambia el módulo, el momento. Así que la primera parte, por ejemplo, dependencia con R. Se trata de R, que es esta distancia. Pues suponiendo que esto lo mantenemos así a 90 grados, se trata de ir poniendo un conjunto de pesas, por ejemplo 2, en este punto, en este, e ir viendo lo que pasa. ¿Qué pasa si yo cambio esto de posición? Pues que ya está, voy a ponerlo horizontal, que ya lo que marca el dinamómetro es una cantidad mayor. Antes estaba en 0,4, ahora está en 0,8, 0,85. ¿Por qué? Porque al cambiar la posición en la que he puesto estas pesas, la distancia ha aumentado, por lo tanto el momento de fuerza de este lado tiene que cambiar. Y eso significa que el momento de fuerza de este lado tiene que igualarlo para que no rote. Como no he cambiado la distancia y no he cambiado el ángulo, lo único que pasa es que esta fuerza aumenta o disminuye según sea el caso. De manera que en la primera parte vais a ir poniendo las pesas en diversas posiciones. En la segunda parte hacemos al revés. La distancia permanece constante, digamos que la tenemos aquí puesta. Tenemos una fuerza, etc. Vale. ¿Y qué hacemos? Pues vamos sumando más pesas. Porque al sumar más pesas, la fuerza esta va a ser mayor, con lo cual su momento de fuerza va a ser mayor. Y nuevamente se ha desequilibrado, de manera que pues, tenemos que volver a ponerlo horizontal y el dinamómetro nos dice pues, cuál es la nueva fuerza. Multiplicando por esta distancia, tenemos el momento. Y la tercera parte, que es un poquito la más complicada de hacer, que tampoco es tan difícil, es la dependencia con el ángulo. Porque en todo esto hemos supuesto que el ángulo entre esta distancia y esta fuerza es de 90 grados, pero podemos cambiarlo. Para eso, vamos a ver si lo consigo a la primera sin demasiado destrozo. Lo que hacemos es aprovechar que tengo aquí un montón de cachivaches. Bien. A ver si me sale la primera. Más o menos esto sale aquí. Este momento de fuerza es igual a este momento de fuerza. Este, repito, que es para medir y este es para ver qué pasa. En este caso, la fuerza es este peso, la distancia es esta de aquí, pero fijaos que el ángulo que forma ya no es de 90 grados, sino será de una cantidad que vamos a medir con nuestro sofisticadísimo
sistema de medición de ángulos. Por cierto, cuando erais chicos, os hacían jugar con la escuadra, el cartabón y el transportador de ángulos. A mí un montón de veces. Y no recuerdo, quitado este caso, que lo haya usado nunca en la práctica. Pero bueno, lo tenemos aquí. Bien, pues tenemos que ponerlo así para medir el ángulo entre esta dirección que teníamos antes y esta. Antes era 90 grados, aquí tenemos 90 grados, pues ahora va a ser una cantidad un poco más pequeña, esta de aquí. Así que medimos pues 60, 60 y pico, unos 65 grados tengo ahora. Lo he puesto a voleo. Bien, pues en cada uno de esos tres casos se trata de cambiar uno de esos parámetros. En el primer caso íbamos cambiando la distancia, pues 2 centímetros, 4, 6, etcétera, etcétera. En el segundo caso ponemos distintos pesos, unos 100 gramos, 200, 300, a ver qué pasa. Y ahora no tocamos ni el punto donde colgamos esto, ni la fuerza, sino que vamos variando el ángulo. Para que no os confundáis, realmente no importaría si yo hubiera puesto aquí la polea de manera que esta línea se mantuviese así vertical y pusiese aquí las pesas. El ponerlas aquí y hacer este encaje es simplemente por comodidad. Fijaos que si yo pongo esto aquí más arriba o lo pongo más abajo, no hay diferencia. Incluso, si pongo esto así, formando un cierto ángulo, tampoco hay diferencia. Todo lo que hay aquí a la derecha, repito, es para ponerlo más cómodo, porque si yo, por ejemplo, si yo pongo esto aquí mucho más bajo, vale, ahora tengo sitio, pero si hubiera puesto en vez de 2 pesas, 5 pesas, no cabría. Lo pongo de manera que resulte, vale, ya lo he roto. Bueno, de forma que resulte lo más cómodo posible. Y esta es la práctica.